Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Bienvenidos. Vamos a la clase teórica. El miércoles volveremos a la clase práctica, a retomar lo que venimos haciendo. Entonces, la vez pasada nos quedamos en hablar del enfoque cualitativo. Recordemos, el enfoque cualitativo es un enfoque en el que su principal característica es que la investigación no lleva números, solo lleva cualidades. Es una investigación, si lo llamamos de alguna manera, descriptiva. Caso contrario de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que lleva números, lleva análisis estadístico, lleva gráficos y luego una interpretación. En la investigación cualitativa hay una profundidad de significados, de los significados. Bueno, no se ve el mouse ahí. Hay una profundidad de los significados. Eso significa que el investigador puede profundizar mucho en la información que recopile. El nivel de profundidad lo va a decidir él. Él va a decir, yo quiero esta investigación como muy profunda, una profundidad media o una profundidad poca profundidad. La amplitud también es otra de las bondades. El estudio puede ser muy amplio, puede ser muy reducido, pero le da esa flexibilidad y esa libertad para que usted lo haga de manera amplia. Esta es una diferencia con la investigación cuantitativa, porque en la investigación cuantitativa la estadística le da un número de personas que debe encuestar. Y aquí no le da un número específico, pero usted puede hacer la investigación amplia. La riqueza interpretativa es la forma en la que nosotros interpretamos la información. ¿Cómo interpreto la información que yo recopilo? Cuando hacemos investigación, nosotros somos los investigadores e investigamos algo. Entonces, siempre hay en nuestra mente una separación entre nosotros como investigadores. Hay como una barrera invisible y lo que investigamos, ¿ok? En la investigación cualitativa, eso no pasa. Usted es el investigador, esta es la supuesta barrera invisible y esto es lo que investiga. Pero usted puede ser parte de la investigación. Usted puede estar dentro de la investigación y usted puede participar. Esa es otra de las grandes diferencias con el enfoque cuantitativo. Y también la contextualización del fenómeno que estamos investigando. Lo contextualizo en un entorno donde se está llevando a cabo la investigación. Este tipo de investigación, al igual que la cuantitativa, se puede desarrollar en un barrio, en todo el municipio, en un sector del municipio, en el litoral atlántico, en todo el país, en todo Centroamérica. La herramienta o el enfoque da para hacerlo en cualquiera. Usted, dígame. Dentro. No, eso es el cualitativo. En el cualitativo usted puede formar parte de la investigación. ¿Ok? Lo voy a apuntar aquí eso. A ver si puedo abrir un Word. Permítanme. Aquí está. Yo he subido al campus. ¿Tiene acceso al campus en la plaza? Ya subí todas las grabaciones y subo los pequeños apuntes que yo tome, ¿verdad? Entonces,
Ahí pueden ver las grabaciones, están los apuntes y voy subiendo las diapositivas. En el campus van a tener todo. Entonces, dije que este enfoque cualitativo. Una de las principales características es que el investigador puede formar parte de la investigación. No existe una diferenciación entre, marcada sería, entre el que investiga y el sujeto investigado. ¿Sí? ¿Entendemos esto, Norman? Ana. Ok, si lo vemos gráficamente esto, podríamos verlo de esta manera. Este podemos ser nosotros como investigadores. Imaginémonos que somos 3 los investigadores. ¿Ok? Hay una barrera invisible. No estoy diciendo que es una barrera visible. Esto es una barrera que la dibujo, pero en la realidad no existe la barrera. ¿Ok? Y lo que estoy investigando está aquí. Entonces, este enfoque que hace esto es el enfoque cuantitativo. Aquí lo voy a escribir. Repito, el que hace esto es el enfoque cuantitativo. Es el que muestra que existe un muro imaginario entre nosotros, que somos investigadores, y lo que investigamos, ¿ok? Entonces, para que lo entendamos mejor, aquí voy a colocar que de este lado están los investigadores. Y de este otro lado está lo que investigamos, ¿ok? O el sujeto investigado. Entonces, ¿qué hace la investigación cuantitativa? Es decir, aquí están ustedes. Ustedes van a hacer una investigación con personas, por ejemplo, que pertenecen a esta muestra, ¿ok? Pero ustedes no pueden formar parte de la investigación. Ustedes solo son investigadores. No hay un cruce de este lado para acá, ¿ok? ¿Qué sucede con el enfoque cualitativo? Ahora lo voy a explicar. Con el enfoque cualitativo, permítanme. Con el enfoque cualitativo, cuantitativo. Ok. Los investigadores estamos aquí, que somos nosotros 3, y sí podemos cruzar al otro lado porque podemos ser parte de la investigación. ¿Ok? Permítanme. ¿Sí? Hola. Estoy en clase, ¿me puede llamar a las 5, 4:50? Hola. Estoy en clase, ¿me puede llamar a las 4:50, por favor? Ok. Entonces, la investigación cualitativa te da esa flexibilidad de pasar. Entonces, este muro que yo he dibujado no existe. ¿Ok? Recordemos, es un muro imaginario,
pero en la investigación cualitativa ese muro no existe. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede formar parte de la investigación. Usted puede estar aquí conviviendo con las personas que va a entrevistar. Se sumerge más en la investigación. Eso es lo que nos dice acá. Hay una... ¿Ah? Experimenta el lado de la gente que está investigando. Se involucra con ellos. Por ejemplo, usted que vive en Triunfo de la Cruz y hace una investigación cualitativa, usted puede sumergirse en la comunidad, aunque usted de ahí, pero ser parte de la investigación también. No existe esa diferencia, este muro no existe. Ya les comenté que el 95% de las investigaciones en Honduras se hacen con el enfoque cuantitativo. ¿Okay? Sí, toda la gente, todos los investigadores usan más este enfoque. Se sienten más seguros analizando datos que interpretando datos, que es diferente. Usted puede hacer una investigación cuantitativa con 300 personas y puede hacer una investigación cualitativa con una persona. ¿Okay? Entonces, esa es otra gran ventaja de la investigación cualitativa. Solo tengo que dirigirme a donde Ana o a donde Norma. Pero si eso fuera cuantitativo, yo no podría. Ustedes dos serían parte de un tamaño de la muestra que son 300 personas. O sea, me faltarían 298. No puedo hacer la investigación. Porque si yo solo hago la investigación con ustedes dos, no va a tener algo que le llaman rigor científico desde un punto de vista estadístico. O sea, usted puede hacer la investigación con dos personas, pero cuando vaya a una defensa con gente que sabe, le van a decir, pero eso no tiene ningún rigor científico. Eran 300 encuestas y solo hiciste dos. Y el rigor científico en la investigación cualitativa es solamente la cantidad de muestra que usted decida. 1, 2, 3, 5. ¿Ok? Bien, continuamos. Pase adelante. El enfoque mixto es una combinación de ambos enfoques. Aquí lo vamos a ver. ¿Ah? Ok, ahorita lo vamos a ver. Si dibujásemos un círculo aquí, este puede ser el enfoque cualitativo. ¿Okay? Digamos que este es el enfoque cualitativo. Voy a dibujar otro círculo que se entrelace con el círculo anterior. Perdón. Este es el enfoque cualitativo y este es el enfoque cuantitativo. Ambos en una misma investigación se traslapan. ¿Ok? Ahora, ese traslape, déjenme ver. Darle el color a esto. Aquí. Voy a poner la investigación cualitativa con un contorno rojo para que lo diferenciemos y la investigación cuantitativa con un contorno azul. Cuando ambas investigaciones se juntan, porque así lo ha decidido el investigador, o sea, esta parte de aquí, donde ambas se traslapan, esto, ¿ok? Eso es lo que da pie al enfoque mixto. Usted mezcla una encuesta con una entrevista. Ahí ya está haciendo investigación mixta.
¿Entendemos eso o no? O lo repito. Están presentes los dos enfoques en una investigación. ¿Se entendió? O más o menos. Ok, lo voy a repetir. Celia, estoy hablando ahorita de los enfoques mixtos. ¿Ok? Una investigación cualitativa tiene instrumentos. El principal es la entrevista. Pero usted dice, usted decide como investigador que en su investigación va a aplicar una entrevista a un grupo de personas. Cualitativo, perdón, una entrevista. Sí, entrevista. Cualitativo. Entrevista con preguntas abiertas, con un formato semiestructurado, que usted va a tener un guión para ir leyendo las preguntas. ¿Ok? Pero también dice que necesita aplicar una encuesta a otro grupo de personas. Estamos hablando de la misma investigación, pero yo o ustedes o nosotros estamos utilizando los dos enfoques. El cualitativo, que es este círculo rojo, porque aplicamos un instrumento que es la entrevista, y el cuantitativo, porque aplicamos la encuesta. Entonces, al haber dos enfoques de investigación dentro de una misma investigación, perdón, sucede que hay un traslape. Esto que yo puse aquí hacia abajo es un traslape de lo rojo y lo azul. Y ese traslape se llama investigación mixta. ¿Ok? Voy a poner de otro color. Eso que está como amarillo es la investigación mixta. Entonces, de aquí nace lo que es la investigación mixta. Les voy a hacer una pregunta. Si yo hago una investigación, escuchen el enunciado, y decido aplicar una encuesta, yo hago una investigación o nosotros en la clase y decidimos aplicar una encuesta, ¿qué enfoque estoy utilizando? Cuantitativo. No es mixto. Mixto es cuando mezclo dos instrumentos mínimo. Si solo uso un instrumento, no es mixto. Es o cuantitativo o cualitativo. Si aplico una entrevista, ¿qué enfoque es? ¿Ah? Cualitativo. Si aplico una entrevista y una encuesta, ¿qué enfoque es? Mixto. Entonces aquí les voy a poner eso. ¿Ok? ¿Lo entendimos? Bien, aquí se lo voy a escribir. Se da cuando ambos enfoques se utilizan en la investigación. Eso es el enfoque mixto. ¿Ok? Entonces usted se puede aplicar una entrevista y una encuesta. Eso lo hace mixto. Cuando solo aplico un instrumento, estoy hablando de un solo enfoque. O cada enfoque tiene sus instrumentos. Si yo aplico todos los instrumentos, aplico dos instrumentos de un mismo enfoque cuantitativo o cualitativo, no tiene por qué ser mixto. ¿Ok? Yo puedo decir que voy a utilizar la observación como una herramienta dentro de mi investigación. Imaginémonos que yo les digo, vamos a hacer una investigación aquí en el instituto. En los recesos, necesito que investiguen qué hacen los estudiantes en receso. No quiero que le vayan a preguntar a ninguno, simplemente que observen. Dan paseos por los pasillos y anotan. Están hablando entre amigos, están comiendo, están usando el celular, otros se quedaron dentro del aula, otros están jugando voleibol o baloncesto. Ese instrumento que es la observación
puede ser parte de un enfoque cualitativo o cuantitativo a la par de una encuesta o una entrevista. ¿Entendemos eso? Estoy usando dos herramientas en un mismo enfoque. Ahora, ¿cuándo es diferente? Cuando aplico encuesta y entrevista. Ahí estoy mezclando herramientas de dos enfoques. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Delia? ¿No? Sí. ¿Norman? Va bien, no se ha dormido. Ana, ¿no tiene dudas? Sí, vamos a ver si hay alguien online. Edman, hola. Hola, buenas tardes, Lick. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya un poco. Lick, Quiero solo saber. una pregunta. Algo la diferencia entre la encuesta y la entrevista, solo es bueno, la entrevista, como es la palabra entrevista, es algo como preguntas personales. La encuesta es la que ya se escrita. Ok, esa es una buena pregunta. Es diferente una encuesta de una entrevista. Una encuesta puede tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. Preguntas abiertas es como que yo le pregunte a usted, ¿dónde vive usted? Y pongo una raya en la encuesta. Usted va a responder que vive en X barrio o en X colonia. Esa es una pregunta abierta de una encuesta, pero también hay preguntas cerradas en una encuesta y es, por ejemplo, ¿cuál es su nivel educativo? Y yo le doy opciones. Sin estudios, primaria completa, secundaria completa, universidad completa, ¿ok? Eso es una pregunta cerrada. Y luego tenemos la entrevista que está compuesta solamente de preguntas abiertas. Edman, esa es la diferencia. Ya hoy entendí, la entrevista, como usted, solo son preguntas abiertas únicamente. No, sí, ya. Aquí se lo voy a escribir Sí. para que lo tengamos. Y gracias, es una buena pregunta. Muy buena. La encuesta puede tener preguntas abiertas y cerradas, ¿ok? ¿Qué es una pregunta abierta? Aquí se la vamos a poner. Abro signo de interrogación. Escribo la palabra que denota pregunta con acento, que en este caso es ¿qué? ¿En qué barrio o colonia vive usted? Esta es una pregunta, Hetman y compañeros, con una respuesta abierta. Se llama respuesta abierta porque va así. El entrevistado puede escribir en qué barrio o colonia vive. Eso se llama pregunta abierta. ¿Okay? Y luego tenemos una pregunta cerrada. Tenemos una pregunta cerrada donde, por ejemplo, le pregunto, ¿cuál es su sexo? ¿Okay? Eso es una pregunta cerrada. La puedo dejar abierta o cerrada, pero en este caso es mejor colocarla cerrada. Entonces las opciones son hombre y mujer. ¿Ok? Aunque ahora, creo que ustedes lo saben o lo han escuchado, también ya en este tipo de pregunta al menos ya se pone otro. Porque hay personas que no se están, bueno, no sé si confundidos, pero no se consideran ni hombre ni mujer. Y están en no binario. Entonces, no se extrañen ver encuestas con este tipo de respuestas. ¿Ok? Edman, ¿me entendió? Sí, gracias. Entonces, en la pregunta de abajo es una pregunta cerrada. Pregunta cerrada. Es cerrada porque el encuestado va a responder una de las opciones que usted le da ahí. Y arriba él responde con letras en qué barrio vive. Esa es la diferencia. La pregunta cerrada es mucho más fácil de analizar estadísticamente, porque usted puede hacer la tabla de frecuencias con la cantidad de respuestas que le dijeron que eran hombres, la cantidad de respuestas que le dijeron que eran mujeres o la cantidad de respuestas que le dijo otro.
que ir contando cada encuesta. Imaginémonos aquí. Norman vive en Triunfo. Delia vive en Río Tinto. ¿Usted dónde vive? Aquí en Venecia. En Venecia. Yo vivo en Barrio Suyapa. Son 4 sitios diferentes. Entonces yo tengo que ir leyendo cada respuesta para ver si encuentro respuestas que se repitan. Pero es la única manera de analizar esta pregunta porque usted no va a poner todos los barrios de Tela en una pregunta cerrada. O sea, eso es imposible. Imagínese Venecia, La Curva, Las Brisas, el centro, Suyapa, Nueva Suyapa, Citramed, Highland Creek. O sea, se muere. Solo para... Entonces, ese tipo de preguntas es mejor tenerla abierta. Ahora, este tipo de pregunta de cuál es su sexo es mejor tenerla cerrada. No es recomendable hacer una encuesta solo con preguntas abiertas. Eso no es recomendable. Y aquí se lo voy a escribir para que lo aprendan. Una- Digan. Esa pregunta que está abierta también se puede hacer cerrada. Correcto. Es su criterio técnico. Entre más preguntas cerradas tenga, más fácil va a ser su análisis estadístico. ¿Ok? No es recomendable que el cuestionario, se los pongo en mayúscula, contenga solamente preguntas abiertas. ¿Ok? Lo voy a poner en rojo y en negrita. Esto es para que lo recuerden siempre. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, yo estoy convirtiendo el cuestionario casi en una entrevista. Es más recomendable en su mayoría, y como dijo Ana, que usted como investigador es que decide el enfoque de cada pregunta. ¿Ok? Entonces, es recomendable, si quiero hacer análisis estadísticos como más rápido, hacerlas cerradas. Ahora, dentro de las preguntas cerradas hay de 2 tipos. Hay opción única, perdón. Y opción múltiple. ¿Ok? Opción única, esto que tenemos aquí de opción única, esta pregunta corresponde a una opción única de respuesta. Hombre, mujer u otro. No puede ser hombre y mujer a la vez. Entonces es opción de respuesta única. Opción de respuesta múltiple, usted va a decidir cuándo aplica o no. ¿Ok? Entonces, ese es un criterio suyo como investigador. ¿De acuerdo? Edman, ¿me escuchó? Sí, 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 sí. Bueno, es que aquí está lloviendo, por eso le pregunto. Sí, 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 no, aquí está, escucho claro, sí. Bien, Josué, Gracias. ¿tiene alguna pregunta? No, licenciado, todo bien. Ok, excelente. Bien, vamos a continuar. Esto es la... Dígame. Dígame. ¿Ah? Ah, nada. Ok. Esto es la encuesta. Si al lado, para que lo entendamos, yo hablo de la entrevista, y por ejemplo, que lo veamos bien. La entrevista solamente contiene preguntas abiertas. Eso nos marca la diferencia. ¿Ok? Eso lo tenemos que aprender. Todo esto que yo pongo en mayúscula y en negrita y en color rojo es como yo tengo que saber esto. Y es un ejemplo, puede ser en qué barrio vive usted. Cuando estoy haciendo una entrevista, yo no le pregunto cuál es su sexo porque lo estoy viendo. Entonces, pero sí le puedo preguntar, ¿tiene usted
algún tipo de estudios. O le puedo preguntar, ¿qué nivel educativo posee usted? ¿Ok? Si yo le pregunto eso, como es una entrevista, ¿cómo va a ser la respuesta? Abierta, correcto, va a ser una respuesta abierta. La persona va a responderme lo que quiera. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una entrevista y una encuesta. Otra de las cosas es que la entrevista se utiliza en la investigación cualitativa. Eso también lo tienen que saber. Y el cuestionario se utiliza en la investigación cuantitativa. ¿Sí? Es como la herramienta más utilizada en la investigación cuantitativa, el cuestionario. En la investigación cualitativa, la entrevista. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas los que están online o vamos bien? Sí, está bien. Bien. Esto que he explicado, no sé si lo escucharon los que están online, esta parte de acá o no. Sí, yo sí lo escuché, sí. Ok. Josué, ¿usted lo escuchó? Bueno, lo voy a explicar Ya cuando estaba finalizando la licenciada. lo voy a explicar para Delia y para usted. Está bien, Delia, gracias. la investigación cuantitativa tiene un muro o una pared imaginaria donde usted solo investiga. Investiga a un sujeto acá. Pero usted no traspasa esta barrera para ser parte de la investigación. Usted no pasa de acá para acá. ¿Ok? Porque hay una barrera imaginaria. Si usted va a aplicar una encuesta en Río Tinto, usted es la investigadora, pero usted no se va a encuestar a usted mismo. Eso es lo que dice este concepto. Hay un muro imaginario. ¿Ok? Ahora bien, el enfoque cualitativo, ya tengo que editar, por ejemplo. El enfoque cualitativo, usted sí puede cruzar, Delia, esta barrera y ser parte de la investigación. Estos tres investigadores son parte, los voy a poner aquí. Los tres son parte de la investigación. ¿Ok, Delia? ¿Sí? Usted puede hacer una investigación cualitativa en Río Tinto. Usted es la investigadora, pero también puede ser parte de la investigación. Esa es la gran diferencia. Este método es más flexible en eso. No existe esta barrera imaginaria. Se puede pasar de acá para acá. ¿Ok? Vale. Josué, ¿me escuchó? Sí, licenciado. Bueno, vamos a seguir. Ambos enfoques tienen cosas en común. Entre ellas, podemos mencionar que utilizan la observación y la evaluación de fenómenos. La observación la utilizan ambos enfoques. Y la evaluación también, porque es la manera en la que usted está haciendo investigación, independientemente con la cantidad de sujetos. Recordemos, siempre
la cantidad de personas o sujetos en la investigación cuantitativa es mayor. En la investigación cualitativa es menor. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación de la realidad. Nosotros siempre tenemos supuestos antes de empezar la investigación. Queremos probar algo. Eso se llama hipótesis. ¿Okay? Lo voy a escribir en el Word. La hipótesis es un supuesto que nosotros como investigadores deseamos probar. ¿Ok? Aprendamos eso. Esa es la hipótesis. Es un supuesto que como investigadores... Entonces, palabras importantes, supuesto y que deseamos probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Con los datos que obtengamos en campo, los analicemos. Ahí vamos a decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Entonces, algunas cosas de la hipótesis. Perdón. Existe una hipótesis positiva. Bueno, hipótesis nula es una hipótesis redactada en positivo. Y hay otro tipo de hipótesis que es hipótesis alternativa, correcto. Y es redactada en negativo. Por ejemplo, si yo hago una investigación en Barrio Venecia con Ana, a los jóvenes, y estoy viendo cuál es la relación de los jóvenes con el alcohol, por ejemplo, mi hipótesis o nuestra hipótesis nula puede ser: los jóvenes consumen alcohol los fines de semana. ¿Okay? Esta hipótesis es la hipótesis nula, correcto. Y la otra es la hipótesis alternativa. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una redacción y otra? Simplemente un no. Sí consumen alcohol y no consumen alcohol. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, está bien, está bien. Ok. Entonces, vean la diferencia. No consumen alcohol. Entonces, nosotros podemos con Ana aplicar un instrumento y al final probar si esos jóvenes consumen alcohol o no. Entonces, yo le empiezo a hacer a los jóvenes o le empezamos a hacer algún tipo de pregunta. ¿Sale usted los fines de semana? ¿Con quién sale usted? ¿Qué sitio visita? Okay, porque puede ser que salga el fin de semana a comer, a la iglesia, a dar un paseo, o puede ser que vaya al bulevar. Entonces, es mucho más probable que el joven que va al bulevar beba alcohol. ¿Okay? Entonces, ese tipo de preguntas yo las voy haciendo y luego le hago una pregunta directa. ¿Usted consume alcohol cuando sale de fiesta? ¿O ha consumido alguna vez usted alcohol? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de alcohol consume? ¿Trago? ¿Cerveza? No sé cuál otro hay. ¿Cuál otro hay? ¿Guaro? ¿Sí? ¿Guaro? ¿Gifted? Hay 4 opciones de respuesta. ¿Qué tipo de alcohol consume usted? Cervezas, trago, guaro y Gifted. No sé si hay otro.
Pero con toda esa información, yo al final digo, ¿cuál es la conclusión de la hipótesis? Si yo estoy haciendo una conclusión de la hipótesis, yo digo, se acepta la hipótesis y aborda, no, se acepta la hipótesis enfocada en que los jóvenes de Barrio Venecia consumen alcohol los fines de semana. ¿Ok? Fíjense la redacción. Yo estoy diciendo que los jóvenes consumen alcohol. Estoy hablando de todos. No solo de uno. Todos. Pero eso lo hago al final de la investigación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos claros aquí? Sí. Entonces, cosas que quiero que sepan. La hipótesis se escribe. Esto quiero que lo aprendan. Se escribe al inicio de la investigación. Repito, la hipótesis se escribe al inicio. No se escribe al final. Por ejemplo, si Ana y yo hacemos esta investigación y se nos olvida escribir la hipótesis, no tiene sentido, Ana, que la escribamos al final. ¿Para qué? ¿La puedo escribir? Sí, pero no es ético ni profesional escribir la hipótesis al final. Usted tiene que ponerla al inicio. Edman, ¿me entendió? ¿Josué? Sí, Lick, sí, sí. Estoy anotando también. Al final lo que hace con los datos de la investigación es, y el análisis de los resultados es comprobar la hipótesis. ¿Y cómo la compruebo? Aceptando la hipótesis que los resultados me hayan dicho. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de hipótesis que son más complejas, que llevan variables, dependiente, independiente. Entonces, no vamos a entrar aquí en eso. Aquí solo estamos hablando de hipótesis sencillas como esto que estoy sombreando. Sampieri hace ese tipo de hipótesis con una variable dependiente y una variable independiente. Y luego hace una operacionalización de variables. Es más complejo en ese sentido Sampieri. El método, por llamarlo de alguna manera independiente, simplemente le dice, escriba la hipótesis y compruebe. Esto es más fácil. ¿Qué es mejor? Con lo que usted se sienta más a gusto. No es mejor Sampieri ni peor el otro método. Al final lo que quiero que aprenda es que lo importante es investigar con cualquier método. No importa cuál método sea. Lo importante es que llevemos a cabo la investigación, ya sea con el enfoque de Sampieri o con el enfoque que no tiene un nombre, que yo lo denomino enfoque independiente. Ahora bien, volviendo a esto, esas suposiciones que son hipótesis en la investigación cualitativa, no es una obligación tener una hipótesis. Puede llevar hipótesis o no, pero la investigación cuantitativa o numérica sí debe llevar hipótesis. ¿Ok? Entonces, no, la cuantitativa. Aquí se lo voy a escribir. La investigación cuantitativa debe llevar una hipótesis. Y la investigación cualitativa puede llevar o no una hipótesis. No es una obligación que el enfoque cualitativo lleve una hipótesis, ¿ok? Pero sí es una obligación que la investigación cuantitativa debe llevar hipótesis. Entonces, para que lo entendamos, esto sería obligatorio
y esto sería no obligatorio. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos hablando de estos supuestos. ¿Ok? La observación usted la puede utilizar en ambos enfoques. La observación es una técnica poderosa en la que usted puede realizar una investigación. Por ejemplo, usted dice, me voy a ir al parque central de aquí de Tela y voy a hacer una investigación sobre cualquier cosa. Sobre qué hace la gente de la tercera edad los sábados en el parque. Hay un montón de abuelitos ahí. Gente que llega de comunidades de afuera del casco urbano y van al parque, se sientan ahí, comen ahí. Otros que se van a lustrar los zapatos, otros que van a verse con amigos, o sea, van a beber, etcétera, ¿verdad? Tiene un máster ahí en Gifity, en Guaro, ¿Está informado? Bien, voy a terminar la clase aquí. ¿Tienen alguna duda los que están online? No, está claro, está claro. Ahorita. Ok, Josué. Todo claro, licenciado. Ok, aquí, chicos. ¿No? Bien, entonces, anuncios. Ya están todas las grabaciones en el campus. Los apuntes de la semana pasada están en el campus. Y esta semana voy a ir subiendo la grabación de cada clase. Mañana teoría, miércoles práctica y jueves práctica. ¿Ok? Pasen buenas tardes y nos vemos mañana a las 4. Igualmente, gracias.